en nuestro gran tema, hermanos, que estamos procurando analizar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos corresponde hoy tratar los sufrimientos de Cristo camino al Calvario. Al disponernos, hermanos, a contemplar con mayor detenimiento los acontecimientos que componen esto que se ha conocido como la pasión o los sufrimientos redentores de Cristo, es útil y reverente ubicarlos en una secuencia cronológica hasta donde las Escrituras nos lo permiten. Esto quiero hacerlo en primera medida esta mañana, no solo para ordenar nuestra meditación, sino para subrayar el carácter histórico y real y concreto de la redención obrada por Jesucristo. Así que en primera medida quiero que estemos atentos para notar la cronología de los sufrimientos redentores. Sabemos que la última cena del Señor con sus discípulos, y aquí, hermanos, voy a hacer dos cosas. Lo uno, vamos a tomar la hora, llamémosle actual. Los judíos y los romanos tenían cada uno su propia manera de contar las horas. Nuestra manera de contar las horas es distinta. Nosotros las contamos a partir de medianoche. Y desde ahí la 1, las 2, las 3, etcétera. Los evangelistas están más reflejándonos el horario romano, como lo entendían, que iba desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Los judíos tenían otra manera, pero los evangelistas van a tratar el asunto como el horario romano. Así que yo voy a tratar de decirle la hora romana y la actual para que no nos confundamos, y deliberadamente voy a cambiar los días de la semana a como los entendemos hoy. Entonces, sabemos que la última cena del Señor con sus discípulos tuvo lugar durante la noche del jueves, como corresponde a una comida pascual. Era una cena, es decir, se comió de noche, la noche del jueves. No podía extenderse hasta el día siguiente. Recuerde, el sacrificio o el rito de la Pascua debería tomarse ese mismo día, y lo que sobrara para el día siguiente debía ser quemado. Así que sabemos que sea como sea, la cena, la última cena, no superó la medianoche. Por lo que a partir de allí se suceden los eventos que marcaron el inicio de su pasión. La oración en Getsemaní, su arresto, los interrogatorios ante Anás y Caifás y la triple negación de Pedro, todo ello aconteció entre la medianoche y las 6 de la mañana del viernes. Estos asuntos, lo que llamamos hace 8 días su juicio de su pueblo, su arresto, el interrogatorio ante Anás, que era el suegro de Caifás y la triple negación de Pedro. Todo esto debió darse entre la medianoche y las 6 de la mañana del viernes. Este intervalo nocturno corresponde al comienzo del viernes, y los evangelistas parecen aquí usar el sistema horario romano. A las 6 de la mañana, dice Lucas 22:6, no dice a las 6 de la mañana, pero dice cuando fue de día, es decir, que estaban esperando que fuera de día. El día empezaba a las 6 para su entendimiento. Fue cuando el Sanedrín se reunió formalmente para emitir su condena. Desde ese momento y hasta aproximadamente las 9 de la mañana del viernes, se desarrollaron los eventos ante las autoridades civiles. Es decir, que entre las 6 y las 9 de la mañana, el Señor comparece ante el Sanedrín, va a juicio ante Pilato, luego es remitido a Herodes, luego retorna donde Pilato. Allí ocurre la liberación de Barrabás,
la sentencia de muerte, el escarnio, el camino hacia el Gólgota y finalmente la crucifixión. Como lo sabemos, Marcos 15:25 afirma con claridad: era la hora tercera cuando le crucificaron, lo que equivale a decir a las 9 de la mañana. Entonces, si iniciando el día fue llevado al Sanedrín y a las 9 de la mañana lo crucificaron, allí pasaron, en esas 3 horas, en ese lapso de tiempo, pasaron todas estas cosas. Sabemos también que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra, Mateo 27:45. Y conforme a Marcos 15:34 y 37, a la hora novena, es decir, alrededor de las 3 de la tarde del viernes, el Señor expiró. Los eventos que siguieron, el rasgado del velo del templo, la declaración del centurión, la solicitud del cuerpo por parte de José de Arimatea, la preparación rápida del cuerpo y su sepultura, debieron ocurrir entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Lo sabemos claramente porque a las 6 de la tarde del viernes iniciaba el reposo judío. ¿Y cuál era el afán? De que no podían hacer trabajos con el cuerpo del Señor, así que sabemos que entre las 3 y las 6 pasó todo esto. El resto tuvo que esperar, según el mismo testimonio de ellos, a poder hacer las cosas mejor el primer día de la semana, es decir, embalsamar mejor al Señor y hacer todos los ritos esperados, pero precisamente el domingo en la mañana el Señor resucitó. Esta cronología tan específica y detallada da testimonio de ¿qué, hermanos? Del carácter histórico y fidedigno de lo que estamos considerando. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no es una parábola moral, no es una historia ficticia con la que no importa si las cosas ocurrieron o ocurrieron así, lo importante es que aprendemos. En cambio, la Escritura, haciendo estos esfuerzos por enmarcar la pasión y la muerte del Señor en horas concretas, en momentos concretos, nos están mostrando su carácter histórico fidedigno. Estos asuntos no son una leyenda edificante, son hechos reales, registrados con precisión, presenciados por muchos y situados en un momento concreto de nuestra historia. Nuestra redención, hermanos, no se dio en un plano abstracto, sino en el tiempo y el espacio conforme al eterno propósito del Padre y en la obediente ejecución del Hijo. Cada hora, cada suceso, cada paso hacia la cruz fue parte del plan divino para salvar a su pueblo. Así que, queridos hermanos y amigos, el 14º día del mes de Nisán, es decir, el primer mes del calendario judío, en la Pascua judía, el 14 de Nisán, a las 3 de la tarde, se consumó nuestra redención. Cristo murió. Un día real, histórico. Y se consumó nuestra redención. No es una fábula, no es un cuento, no es una historia con moraleja. El suceso probablemente más importante de la historia que se haya dado en nuestra tierra fue histórico, y los evangelistas se preocupan mucho por enmarcar este hecho. Entre mejor pensemos de estos eventos, nuestra alma se orientará mejor. Segundo,
Habiendo visto la cronología de los sufrimientos redentores, contemplemos ahora la magnitud de sus sufrimientos redentores. No debemos considerar de ninguna manera los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo como si fueran ordinarios y comunes. Ya hemos visto, hermanos, que los sufrimientos de Cristo fueron únicos e indescriptibles. ¿Por qué? Porque los padeció el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, y lo hizo como expiación por el pecado ante la justicia invisible de un Dios santo. Desde esa perspectiva gloriosa y terrible, sus dolores fueron incomparables. Pero también, desde otro plano, sus sufrimientos se distinguen por otras características que no deben pasarse por alto, como cuáles. Lo primero es que sus sufrimientos fueron prolongados. Al observar detenidamente la cronología bíblica, notamos que desde la angustia en Getsemaní, recuerde, él cena primero, y luego de la cena cantan el himno y se van a Getsemaní. ¿Qué horas pudieron haber sido hechas? Bueno, finalizando el jueves y ya iniciando el viernes. Desde la angustia en Getsemaní hasta su muerte en la cruz transcurrieron aproximadamente 15 horas de sufrimiento ininterrumpido. Angustias de todo tipo, del alma, presión espiritual, escarnio, maltrato físico y mental, hambre, falta de sueño, debilidad extrema, deshidratación y la cruel tortura de la cruz. Todo eso se acumuló, un dolor dándole paso sucesivamente al otro sin darle tregua por 15 horas. No hubo descanso ni alivio, ni de hombres ni del cielo. Esta vez estaba solo. Esta vez, a diferencia del Getsemaní, no hubo un ángel que lo fortaleciera, sino que lo soportó. Ni hubo hombre para fortalecerse, porque todos los discípulos huyeron. No solamente que sus sufrimientos fueron prolongados, sino que también fueron intensificados. A los sufrimientos físicos se añadieron los tormentos espirituales que debieron cargar el corazón de Cristo, sufrimientos, tormentos, por cargar con el pecado de muchos, lo cual hería el alma santa e inmaculada del Señor. Además, recuerde esto, es decir, no sufrió como los demás, fue de la misma manera que los demás, pero no como los demás, porque sus sufrimientos, allí estaba cargando con el pecado de su pueblo. Ninguno de nosotros sufre así. Pero además de eso, fue intensificado. ¿Por qué? Porque en él se hicieron cosas que en ninguna otra persona se hicieron. Por ejemplo, no fue juzgado una sola vez, sino 6. Hermanos, con uno hubieras bastado, ¿no? Pero fue 6 veces. Según Pilato, planeó flagelarlo para no matarlo. Igual lo flagelaron, ejemplarmente, lo golpearon y lo crucificaron, además. Dice Mateo 27, 27 al 30, que el Señor, luego de su sentencia de muerte, fue llevado al pretorio. Ya habíamos explicado qué es el pretorio, y fue escarnecido por una compañía de soldados. La pregunta es, ¿qué tenía que ver ese episodio? El punto es que si era culpable, pues llévenlo a la cruz, ¿no? Pero no, tenía que ser juzgado 6 veces. Y en las 6 escarnecido. Pero luego que se da su sentencia de muerte, hay un momento donde se lo entregan a los soldados romanos. La pregunta es, ¿qué tenía que ver ese episodio? Aún así se lo entregaron, y dice la Escritura que allí fue escarnecido por una compañía de soldados. Hermanos, los hermanos amantes de la historia deben saber que el soldado romano del primer siglo no era una buena persona.
no era una buena persona. Pero entendemos que querían o representaron en un momento la furia y lo que los judíos querían hacer con él. Así que sin ningún proceso ni ninguna necesidad, le desnudaron, le echaron encima una manta de púrpura, asemejándolo como un rey, tejieron una corona con espinas, se la pusieron un palo en su mano, como asemejándole a un rey con un cetro, y para recibir toda clase de burlas, escupitajos, golpes. Luego fue vestido y sacado para crucificarle. Entonces, note la magnitud de sus sufrimientos. Fueron prolongados, fueron intensificados, pero fueron deliberadamente lentos. Hermanos, cuando animamos a las personas que sufren, y si podemos decírselo con veracidad, le decimos tranquilo, esos son 5 minutos y ya, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho a los niños que sufren de pronto, tranquilo, la vacuna, mire, 30 segundos, ya, se le va. O tranquilo, hermano, una gripa, tranquilo, eso, o el COVID, ¿se acuerda? Hermano, es 2 semanas, antes era 2 semanas, luego 1, luego 3 días, lo que sea, tranquilo, pasa. Hermanos, el sufrimiento lento es un tormento. La crucifixión era un método de ejecución diseñado específicamente para prolongar el sufrimiento del crucificado hasta el límite. Es decir, hacerlo tan lento como se pudiera, con el fin de que experimentara el dolor el mayor tiempo que se pudiera hasta que colapsara. Como escribió J.C. Ryle, describiendo la brutalidad de esta pena, dice, y así, estando el cuerpo bien sujeto, se levantaba la cruz y se apuntalaba firmemente en el suelo, la cruz para que no se moviera, y allí quedaba colgado el desdichado sufridor, hasta que el dolor y el agotamiento acababan con él. No moría rápidamente porque la crucifixión no dañaba ninguna parte vital del cuerpo, sino que sufría la más atroz agonía de dolor de sus manos y pies y sin poder moverse. Así era la muerte de la cruz. Así fue que Jesús murió por nosotros. Durante 6 largas horas estuvo allí colgado ante la multitud que lo observaba, desnudo y sangrando de la cabeza a los pies, con su cabeza perforada por las espinas y su espalda lacerada por azotes, con sus manos y pies desgarrados por los clavos, sufriendo las burlas y las injurias de sus crueles enemigos hasta el último momento. Eso dice Ryle. Algunos escépticos, hermanos, porque escépticos ha habido siempre, que han negado que Jesús existió, que Jesús, obviamente si no existió, pues no hubo nada de esto. Y algunos, no pudiendo derribar el asunto histórico de la muerte de Cristo, han sugerido que Jesús no murió realmente y por eso resucitó, porque no estaba muerto. Y han dado algunas explicaciones de que realmente Él no murió en la cruz, se desmayó, o algunos dicen sufrió una catalepsia y cosas así, hermanos, que simplemente no estaba muerto. No pueden creer que en un tiempo tan corto, como 6 horas en la cruz, hubiera muerto. La prueba de ellos es que los 2 ladrones crucificados al lado y lado no habían muerto a las 3 de la tarde y era necesario apresurar su muerte. ¿Y qué hicieron con él? Con ellos 2. Les quebraron las piernas, porque sea como sea, el crucificado hacía fuerza con sus pies para no dejarse ahogar, aumentando el dolor y el suplicio. Al quebrarle los pies, el peso del cuerpo caía sobre su pecho y morían más rápidamente. ¿Y qué pasó? Que ya cuando fueron a mirar a Jesucristo, ya estaba muerto, y muchos dicen, no pudo haber muerto tan pronto. Pero hermanos y amigos, nos encontramos ante sufrimientos intensos
inusuales y aumentados. El Señor estaba agotado, exhausto, bajo sufrimientos del cuerpo y del alma. Los evangelios nos muestran a un Salvador exhausto, desfigurado por el maltrato y debilitado hasta el extremo. Mateo 27:31 nos dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Subraye la palabra, y le llevaron, lo que sugiere que el Señor ya estaba al borde del colapso. Y le tuvieron que llevar. Más claramente aún, Lucas 23, 26 y 27 nos informa que fue necesario obligar a un tal Simón de Cirene a cargar la cruz, porque el Señor no podía más. Hermanos y amigos, he aquí la magnitud de los sufrimientos redentores. Esa es una pasión, la pasión, el sufrimiento de Cristo. Habiendo visto algo de la cronología de los sufrimientos redentores, espero haber comunicado básicamente la intensidad de los sufrimientos redentores. Ahora notemos una advertencia en medio de sus sufrimientos redentores. En medio de esta dolorosa procesión hacia el Gólgota, cuando todo el cuerpo y alma del Señor estaban ya abatidos por el sufrimiento, un grupo de mujeres se acercó llorando y lamentando lo que veían. Vemos que ellas no eran parte del grupo hostil que se burlaba o que estaba ahí simplemente mirando el espectáculo. Tampoco eran mujeres de sus discípulas más cercanas, ni de los discípulos, sino un grupo numeroso de mujeres conmovidas por el suplicio, quizás por la figura y ministerio de Jesús a quien habían visto. Le seguían con compasión y sintieron mucho pesar por él. A diferencia de la multitud que pedía su sangre, ellas lloraban por él. Y hermanos, dejemos el relato ahí porque no nos dice lo que se ve en las películas, que se acercaron, que le dieron agua, que lo secaron, que lo animaron, que le pusieron el hombro, que etcétera. Nada de eso. Dice la Biblia que lloraban por él. Sí, porque las mujeres son bien compasivas, ¿verdad? Entonces tenemos que meterle en la historia algo para remarcar que ellas, a diferencia de los hombres, sí son compasivas. No negamos que hay mujeres virtuosas. Todas son hijas de Adán también. Pero note, hermanos, y aquí es muy importante, que no toda lágrima de compasión está bien motivada. ¿Y en qué lo vemos? En las palabras de Cristo. El Señor Jesús, aunque exhausto y cargando con el peso de la cruz, o al menos caminando junto a ella, en lugar de recibir el consuelo de esas lágrimas, les hace una advertencia solemne. Lucas 23, 28 al 31. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 3 asuntos importantes derivamos de estas palabras. Primero, nos muestra que aunque los dolores de Cristo eran indescriptibles, el Señor no estaba enfocado en ellos propiamente. ¿Me hago entender? Note en sus palabras
que aunque el Señor estaba sufriendo, obvio, dolores intensos, el Señor no estaba enfocado en sus propios sufrimientos, como que viéndolos como que era un fin en sí mismo hacer eso. Ni estaba interesado en despertar el pesar o la compasión de las personas en medio de sus sufrimientos. Ni siquiera estaba interesado en despertar el pesar o la compasión de las personas. Esto le habla muy bien a aquellos que hoy, cada año o semana, recuerdan a Cristo en la cruz por sus sufrimientos con más pesar que arrepentimiento por sus propios pecados. Vemos gente que se para a la cruz a llorar, como pobrecito, mire lo que le hicieron, ay, mire, y ven las películas, y ven las procesiones, ay, qué pesar, mire, pobrecito, qué madre no sufriría. Esos son sentimentalismos que se los lleva el viento. El Señor no hizo eso para generarnos pesar. El Señor no sufrió para generarnos nuestra compasión. Él no necesita nuestra compasión. Nosotros necesitamos la suya. En vez de estar pensando que pobrecito, ¿cómo le fue?, deberían haber estado pensando en su propio arrepentimiento de sus propios pecados. Esto no habla muy bien de aquellos que cada año recuerdan a Cristo en la cruz por sus sufrimientos, con más pesar que con arrepentimiento por sus pecados. Los sentimientos de compasión hacia Cristo son erróneos, pues al frente de la cruz lo que deberíamos pensar es en su significado, que mucho tiene que ver con la justicia de Dios y nuestro pecado. Entonces veo en las palabras del Señor diciendo, hijas, no me tengan pesar a mí, tengan pesar de ustedes. ¿Por qué? Por su condición. Por su propia condición. Segundo, recordemos que en la mentalidad hebrea, la mentalidad de las mujeres que se acercan a llorar por el Señor, ser madre era un gran honor. De hecho, bajo la mentalidad hebrea, tal como lo conciben por los relatos del Antiguo Testamento, la mujer sin hijos no era una mujer bendecida. Pero Jesús dice algo complejo. Más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. ¿Qué pudiera venir para que una mujer hebrea dijera de otra, más bienaventurado usted que no tuvo hijos? Bienaventurados los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Bueno, Jesús dice que vendrían días tan oscuros, tan terribles, que las mujeres desearían no haber tenido hijos, para no verlos morir o sufrir. Y más bien el Señor les dice que lloren por eso. ¿A qué se refería Cristo? Al juicio que vendría sobre Jerusalén. Él sabía, aun en medio de sus sufrimientos, que ese pueblo que lo estaba rechazando experimentaría en 40 años un terrible e implacable juicio cuando Jerusalén fuera destruida en el año 70, cuando los romanos arrasarían la ciudad y no dejarían piedra sobre piedra. Asunto que se cumplió. Jerusalén más bien, según Cristo,
debería llorar por su propia condición, por sus pecados, por el juicio venidero, es decir, por el juicio que se les vendría. Y tercero, el Señor concluye señalándoles bajo estas palabras: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, él está refiriendo a él como el árbol verde. Es decir, si en mí ven que están pasando estas cosas, ¿qué está pasando? Pues mira al Señor. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿cuál es el árbol seco? Toda la gente que está allí alrededor. ¿Qué no se hará? El Señor concluye señalándoles que tanto en su propio caso como en el que ellos enfrentarían, el asunto que sí debería absorber el pensamiento es el juicio de Dios. Es decir, ¿qué hay en común entre el árbol entre el árbol verde y las ramas secas? ¿Cuál es el común denominador? El juicio de Dios. ¿Por qué estaba Cristo allí, hermanos? ¿Por qué estaba Cristo experimentando los sufrimientos? Estaba cargando nuestros pecados y estaba caminando bajo el juicio de Dios. ¿Y qué iba a pasar con esa generación, según Cristo? Iba a enfrentar el juicio de Dios. Entonces, en esa manera de Cristo corregir el pensamiento, les está diciendo que hay un factor común en los dos. El asunto que debería absorber el pensamiento es el juicio de Dios, y es el asunto, hermanos y amigos, que debería estar en nuestro pensamiento cuando vemos estas cosas. Porque si en el mismo árbol verde, es decir, el mismo que era el justo, el inocente y santo Salvador, el juicio de Dios fue implacable sobre él, ¿qué debe esperar la persona? Si en el caso del único justo, el único perfecto, que es Cristo, el Padre, al verlo cargado de pecado, lo ejecutó en la cruz, ¿qué piensa que Dios va a hacer con los demás? Que no son inocentes y sin pecado y sin mancha. ¿Qué no hará? ¿Cuánto más si el Señor no escatimó a su Hijo, siendo sin pecado, siendo su único amado, no lo escatimó, sino que lo envió a la cruz por su justicia, por su santidad, lo envió a la cruz? ¿Cuánto más ese juicio alcanzará a los culpables? Si en el justo se ve semejante castigo por causa del pecado ajeno, ¿cuál será el destino de los que llevan su propio pecado y rechazan al Salvador? Nadie que rechaza al Señor se irá impune a la eternidad. Nadie. El Señor nos mostró que si hizo eso en el árbol verde, los demás no tienen ninguna escapatoria. Por eso el Señor dice: pesar a mí, pesar a ustedes, queridas señoras, pesar con sus hijos. Queridos hermanos, Cristo no es para tener compasión, ojalá Él tenga compasión de nosotros y de los que no son salvos en esta mañana. Cuando Dios piensa en el pecado, habla en serio. Y cuando tenga pensamientos pequeños acerca del pecado, recuerde la cruz, recuerde el árbol verde donde se hicieron todas estas cosas. 15 horas de intensos sufrimientos. Piense que ninguno se irá libre, ileso de desafiar a Dios. Querido amigo, usted está pisando el mundo de Dios y usted en casa arrendada no le levanta la mano al que se lo arrienda. Usted tiene vida prestada y ninguno con vida prestada debería estar haciendo lo que bien le parece. Llegará un momento, para nosotros seguramente no es
la destrucción del año 70, no sé. Pero para todos, todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Lloren por eso. No lloren frente a una estatua. Ni siquiera el Señor permitió que lloraran con Él estando vivo. Tengan pesar de la condición del hombre. Tengan compasión, queridas madres, de sus hijos que crecen, que formaron en sus entrañas. Tengan compasión de ellos. ¿Cuánta oración debería tener una madre por sus propios hijos? Y no descansar hasta verlos llegar a Cristo. Tengan compasión de ustedes y de sus hijos. Queridos padres, tengan compasión de ustedes y de sus hijos también. Pues en su estado de pecado, y si eso no cambia, ninguno va a resistir el juicio severo de Dios. Cuarto, note la sevicia de sus sufrimientos redentores. Otra vez, un autor dice, el catálogo de todos los dolores que soportó el cuerpo de nuestro Señor es ciertamente aterrador. Pocas veces se ha infligido tanto sufrimiento a un solo cuerpo en las últimas horas de una vida. Las tribus más salvajes, en su refinamiento de crueldad, no podrían haber infligido torturas más agonizantes a un enemigo que las acumuladas en la carne y los huesos de nuestro amado Maestro. Note esto, mis hermanos, el Señor llegó al Gólgota, así se llamaba la montaña, y allí fue crucificado en medio de dos ladrones. ¿Para qué? Para ser contado e identificado con ellos. Isaías 53:12. Pilato hizo exhibir en la cruz la causa de la crucifixión, o lo que se llama en otra parte de la Biblia, el acta o el decreto por el cual había sido crucificado. Es decir, ahí se ponía en esa acta la razón de por qué estaba allí. Y la del Señor que decía, Marcos 15:25, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Si alguno piensa que ya esa escena era suficiente, es decir, no, ya hicimos con él, ya está en la cruz, ya, ¿qué más le podemos hacer, hermanos? Si alguno piensa que eso sació la sed de los judíos, no es así. Hermanos, me parece la historia de un reformador que lo odiaban tanto, que luego como de 200 años lo desenterraron para todavía quemar sus huesos y asegurarse de que no estaba, que no queda rastro de él. Hermanos, piense, la lógica, aunque sea la lógica del vengativo, ya está muriendo en la cruz, ya está como un guiñapo humano. ¿Y usted cree que ahí pararon? No. De todas maneras, esa escena no fue suficiente para calmar la sed de los judíos. Debe recordar que ellos se encolerizaron con ese título, Rey de los Judíos, y fueron otra vez donde Pilato, y procuraron hacerlo cambiar de todas maneras, y Pilato dijo, ya no molesten más, ¿qué más quieren? Ya lo que escribí. Pilato más sensato, ¿no? Del pueblo al que le fueron entregados los oráculos de Dios. Pero dice la Escritura, Marcos 15, 29 al 32, además los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¿no que derriba el templo de Dios y en 3 días lo reedifica? Sálvese a sí mismo y descienda de la cruz. Esos eran los transeúntes normales. De esta manera también los principales, y creo que Mateo dijo, escribas, fariseos, los principales y los sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, el Cristo, Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los evangelios nos narran que los ladrones entre los cuales fue colgado también les zaherían. Es decir, la historia nos dice, y ya lo veremos cuando miremos las 7 palabras de Cristo en la cruz, que ambos lo ofendían, solo que uno en un momento fue convertido al Señor. En un momento, como veremos también en otro sermón, el Señor manifestó tener sed y se le acercó algo así como un analgésico compuesto de vinagre con hiel, el cual Cristo cuando lo probó, lo rechazó. No quiso tomarlo para no alivianar en nada su dolor. Mateo 27, 34. Allí en la cruz, semidesnudo, fue despojado de sus vestidos. Y en una señal de desprecio, los soldados echan suertes para quedarse con su ropa. Hermanos, ¿puede haber algo más ofensivo para un moribundo que se le repartan la herencia estando él vivo? Oh, hermanos, imagínense que los hijos se reúnan y se repartan la herencia de usted ahí viéndolos. No es lo que le quiten, ¿sabe? Es el desprecio al Padre. El Señor, cuando contó la historia del hijo pródigo, contó algo que punzó el corazón, ¿sabe? Cuando el hijo le dice, dame parte de la herencia, dio como muerto a su padre, porque usted no le pide herencia a un vivo. Es decir, hoy, Padre, has muerto para mí, venga para acá mi parte. Fue muy ofensivo lo que hizo. Espero que ninguno aquí haga eso. Bueno, yo espero que los padres aquí dejen una herencia y sean ordenados, ¿verdad? Justos, etcétera. Pero que ninguno empiece aquí, ningún hijo, bueno, ¿cómo es la cuestión? Venga una vez mientras él está vivo. Que es mejor cuidar las cosas porque uno no sabe, ¿verdad? Hermanos, estaba pendiendo en la cruz. Eso fue una señal de desprecio. Tomar sus ropas. Y hermanos, sin ni siquiera tener compasión de eso, sino echarse suerte, saber quién se las queda. Una parte de su ropa fue dividida en 4 partes, su túnica fue dividida en 4 partes, y el vestido de una sola costura fue feriado completo. Como nota, hermanos, aquí hay sevicia. Sevicia es una intención malévola de causar maliciosamente más mal. Si usted nota, hermanos, el punto parece que no era solo llevarlo a la muerte, sino proporcionarle humillación, hacerle sentir el desprecio, el abandono, dejarlo sin nombre, sin reputación, hacerle sentir el odio, proporcionarle una venganza llena de sevicia y maldad, sin el mínimo respeto por su humanidad. Pero ¿qué decía Isaías 53:3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Se parece? Sí, hermanos. Lo que pasa es que leído desde Isaías no se ve tan vívido como leído desde los evangelios. Realmente fue despreciado y menospreciado. Y finalmente, hermanos, que hemos visto esta mañana una cronología de los sufrimientos redentores, luego vimos la magnitud de sus sufrimientos redentores, vimos esa advertencia que dio a las mujeres en medio de sus sufrimientos redentores. Cuarto, vimos la sevicia en sus sufrimientos redentores, y nos alegra saber que ni siquiera eso se salió del plan de Dios, ni en las profecías. Quinto, el propósito de sus sufrimientos redentores. Deseo culminar señalando una verdad de suma importancia
Sin ella, la historia de los sufrimientos de nuestro Señor, con todos sus minuciosos detalles, siempre parecería misteriosa e inexplicable. Ya el punto espero no sea si sufrió o no. Ya lo hemos dejado claro. El punto es ¿por qué? ¿Para qué eso? Sin embargo, es una verdad que las Escrituras proclaman con frecuencia y con firmeza. Cristo sufrió con un propósito redentor definido y glorioso. En 1 de Pedro 2:24, las palabras del apóstol, refiriéndose al Señor Jesús, declaran esta verdad. ¿Qué dice el apóstol? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 3 asuntos derivados del texto. Note en primera medida cómo se resalta el hecho que el Señor llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Cada elemento aquí era parte del plan. Los creyentes, hermanos, como evangélicos, debemos pararnos tan firmes en la humanidad real y absoluta de Cristo. Si Él no tuvo un cuerpo real o no fue un humano real, nuestra redención queda sin piso. Así que para nosotros no es tan fácil decir, como decían algunos teólogos liberales, de la teología liberal se llama, realmente no importa si existió un tal Jesús que llevó una cruz y esto, lo importante es qué se aprende de eso. ¿Por qué los discípulos se inventaron esa historia? ¿Sí? ¿Por qué? Es para que nos aprendiéramos a amar entre naciones, amar entre hermanos y vivir bien, ¿verdad? Porque es nuestro problema, ¿verdad? El gobierno y todas esas cosas, ¿sí? Así que si logramos la fraternidad entre nosotros, de la sociedad, es mejor, hermanos. Ve al chavo más bien en vez de escuchar esas cosas. Porque el problema del hombre no es social, como dice el capitalismo y como dice el socialismo. No es social, no es social. El problema del hombre no se define en las urnas, se definió en la cruz del Calvario con Cristo encarnado realmente, llevando sobre su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Los creyentes debemos pararnos inflexiblemente en la humanidad real y absoluta de Cristo, un madero histórico, una muerte real. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. La salvación no se dio solo en un plano espiritual. Por supuesto, Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, estaba presentándose a sí mismo ante el Padre. Es verdad, pero la salvación no se dio solo en ese plano. La salvación no corresponde a una historia, a un cuento de moraleja. Se nos declara que Cristo, en alma y cuerpo presentes y reales, en un momento histórico, llevó nuestra maldad en un horroroso madero donde fue muerto por una causa precisa, dice Pedro, por nuestros pecados. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestras omisiones, nuestras transgresiones, las llevó en su cuerpo y fue clavado en la cruz. Si eso no es real, aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué fue a la cruz? Por nuestros pecados. Y hermanos y amigos, si nuestros pecados no son simbólicos, ni son una leyenda, ni un mito, para tratar de entender por qué somos así.
nuestros pecados, son reales, vivos, experimentales. En segunda medida, advierta el lenguaje de expiación sustitutoria usado aquí. Expiación, sacrificio, sustitutorio en lugar del otro, en lugar del otro. Mire el lenguaje de expiación sustitutoria. Esta forma de hablar es adecuada, dice Calvino, para exponer la eficacia de la muerte de Cristo. Porque así como bajo la ley, el pecador, para ser liberado de la culpa, sustituyó una víctima en su propio lugar. ¿Recuerda el Antiguo Testamento? El Señor dice, la paga del pecado es muerte. ¿Muere usted o me trae un animal que muera por usted? Eso se llama sustitución penal. Así que él corría la suerte que la persona debía correr. Y dice Calvino, así Cristo tomó sobre sí la maldición debida a nuestros pecados para poder expiarlos ante Dios. Estas declaraciones no nos dejan olvidar el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado frente a la justicia divina. Nunca olvide el lugar que debimos ocupar frente a la justicia divina. Quizás no necesariamente nosotros yendo a una cruz, pero con toda seguridad tomando la copa de la ira divina sobre nuestras vidas para siempre. Él nos quitó para ponerse Él. Él nos despojó de nuestro historial pecaminoso para cargarlo Él, y así Él enfrentó la justicia inflexible de Dios. Y finalmente, note que por sus sufrimientos, los creyentes fuimos curados del mayor de los males. ¿Cómo lo expresa Pedro? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y, es decir, no me saque este texto de su contexto. ¿De qué estamos hablando? De sacrificios, de madero, de sustitución de pecados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Por sus sufrimientos los creyentes fuimos curados del mayor de los males. Pedro en esos versículos está parafraseando y citando a Isaías, de donde aplica el discurso a nuestros pecados. El mayor de los sacrificios, el mayor de los dolores, del mayor de los hombres, fue para sanar la mayor de las enfermedades. ¿Cuál? El pecado. El mayor de los sacrificios, con el mayor de los dolores, del mayor de los hombres, para sanar la mayor de las enfermedades, el pecado. Él puso su cuerpo en el madero, llevando esta herida, le llama la Biblia llaga o herida, esa infección, ese cáncer espiritual, para que por su pasión, por su dolor, fuéramos nosotros sanados, reconciliados, llevados a Dios, perdonados, justificados, limpiados y hechos hijos de Dios. De tal forma que esa llaga de pecado ya no nos destruirá, porque ya ha sido tratada, lavada y curada con la sangre preciosa de Cristo. Ningún creyente morirá como un condenado. Ningún convertido experimentará los efectos eternos y devastadores del pecado, porque Cristo los experimentó en su lugar. Por su llaga fuimos curados. Al considerar los sufrimientos de Cristo camino a la cruz, donde sería sacrificado como ofrenda por el pecado, podemos admirar con admiración, como dice este autor, ¿fue azotado Cristo? Fue para que por sus llagas fuéramos sanados. ¿Fue condenado siendo inocente? Fue para que fuéramos absueltos siendo culpables. ¿Llevó una corona de espinas? Fue para que pudiéramos llevar la corona de gloria. ¿Fue despojado de sus vestiduras?
fue para que fuéramos revestidos de justicia eterna. Fue burlado y vilipendiado, fue para que fuéramos honrados y bendecidos. Fue considerado malhechor y contado entre los transgresores, fue para que fuéramos considerados inocentes y justificados de todo pecado. Fue declarado incapaz de salvarse a sí mismo, fue para que pudiera salvar a otros hasta lo sumo. Murió al final, y esa fue la muerte más dolorosa y vergonzosa, fue para que pudiéramos vivir eternamente y ser exaltados a la gloria suprema. Además, hermanos, al admirar la historia de la pasión de Cristo, aprendamos siempre a odiar el pecado con gran odio. ¿Por qué? Porque fue el pecado puesto delante de la justicia divina la causa de todo el sufrimiento de nuestro Salvador. Como bien decían los antiguos, nosotros no podemos alegrarnos en lo que llevó a Cristo a la cruz. Es decir, no podemos deleitarnos en aquello que fue lo que hizo sufrir a Cristo en la cruz. Se puede afirmar con toda certeza que nuestros pecados tejieron la corona de espinas, que nuestros pecados le escarnecieron, que nuestros pecados le flagelaron. Nuestros pecados clavaron los clavos en sus manos y en sus pies. Por nuestros pecados derramó su sangre. Sin duda, pensar en los sufrimientos de Cristo debería hacernos aborrecer todo pecado. Que esta imagen de Cristo crucificado esté siempre impresa en nuestros corazones, que nos incite a odiar el pecado y provoque en nuestras mentes el amor sincero a Dios Todopoderoso. Oremos.